El texto Las mujeres en la imaginación colectiva, una historia de discriminación y resistencias, de Ana María Fernández, se adentra en la compleja construcción social y simbólica de la figura femenina en las sociedades modernas. A lo largo del texto, Fernández analizará cómo el poder, el discurso y el imaginario social configuran y perpetúan las desigualdades de género. Este análisis se realizará desde una perspectiva crítica, explorando la forma en que las instituciones y las prácticas sociales se entrelazan para definir y mantener las jerarquías de género. En la actualidad y desde la década de los 50 se observan mujeres comunes irrumpiendo con actividades de la vida cotidiana, marcándolas a ellas como nuevos sujetos sociales. Estos tres ejes en los que se fundamentarán visibilizan la discriminación a través de desnaturalizar prácticas a través de denuncias, de incomodar y de transformar. En lo cotidiano, las mujeres se expresan en distintos ámbitos que con anterioridad eran exclusivamente masculinos, por ejemplo, en la irrupción de la vida doméstica, en el acceso a la educación, al voto, o bien en la masividad alcanzada del ámbito laboral. En el eje político, en mucha relación con el eje cotidiano, el movimiento de las mujeres se ve impulsado por la lucha en el plano legal, en donde se apelan a normas y leyes que impriman justicia por las mujeres apartándolas de todo tipo de discriminación, con el fin de erradicar definitivamente la opresión hacia las mujeres. En el ámbito académico se analiza la dimensión de género y sus consecuencias inmediatas. Estos movimientos manifiestan el sesgo sexista en cada una de las ciencias. Entre idas y vueltas de estas tres dimensiones, entre avances y retrocesos de estos movimientos, se evidencia la discriminación y las vacilaciones de significaciones sociales que se legitimizaron por años y que estaban basadas en la injusticia y en la desigualdad entre hombres y mujeres. La autora subraya, no es hipotética igualdad conseguida, sino cierta transformación social, cuando afirma que aún está lejos la igualdad de géneros. Esta hipotética igualdad presupone una ruptura del equilibrio anterior, donde existía un orden que postergaba a la mujer. A partir de estos movimientos se comienza a quebrar el paradigma instaurado. Ana María Fernández en su texto habla del imaginario social, el cual hace referencia al conjunto de significaciones que una sociedad comparte y que son fundamentales para la cohesión y la organización social. Y este concepto es muy importante para entender cómo funcionan y cómo se reproducen ciertos conceptos, ideas sobre las mujeres, los roles de las mujeres y los hombres en una cultura determinada. Además, Fernández argumenta que el imaginario social no solo refleja la realidad, sino que también la crea. Es como un espejo al colocar ciertas normas, valores y roles de género que las personas comienzan a interiorizar y a reproducirlas. En el texto de Fernández, el poder no se refiere como a una fuerza unidimensional, sino que es como un dispositivo que opera en diversos niveles y que tiene distintas estrategias. El discurso, por su parte, es el medio por el cual se legitiman y naturalizan las relaciones de poder. En el contexto de género, los discursos dominantes han sido utilizados históricamente para justificar la subordinación de las mujeres, presentando ciertas características y roles inherentemente femeninos. La noción de micropoderes, influenciada por la obra de Foucault, es un concepto importante en el análisis de Fernández. Estos micropoderes que operan a nivel de las interacciones cotidianas y que son fundamentales para el orden social en ciertas escalas, como la familia o las instituciones educativas. Y a través de estos dispositivos es como las normas o las expectativas sociales, es como se refuerza la jerarquía de género. Al mismo tiempo, Fernández va a explicar que el desarrollo histórico-social no crea significantes imaginarios de una vez y para siempre. Por el contrario, cuando irrumpe el desorden social, se crean organizaciones nuevas de sentido. A causa el ejemplo de la caída del Imperio Romano y la llegada del cristianismo y cómo impuso una nueva lógica a la sociedad preestablecida. En este sentido, el movimiento de mujeres pone en tela de juicio la jerarquización de géneros y busca la igualdad y la autonomía de las mujeres. No logra que de la noche a la mañana se desarmen los significantes imaginarios existentes mientras crea nuevos, sino que estos coexisten durante un periodo de tiempo, lógicamente porque no es posible desarmar una organización, un orden social de la noche a la mañana. Pero lo importante, que dirá la autora, es que sí logran debilitar los puntos de sostén de este sistema preestablecido
de las formas de dominación e incluso la idea misma de dominación. Entonces, no va a combatir un orden económico directamente, por lo menos, sino que va a combatir un orden significante. Para esto, elige 3 grandes mitos de la modernidad respecto a la mujer. Estos son la mujer madre, la pasividad erótica femenina y el amor romántico. Lo que explica la autora es que son 3 grandes mitos que logran generar un control y un poder en la sociedad en que las personas, consciente o inconscientemente, naturalizan roles de género y los llevan adelante. Dirá cómo se tiene que vestir cada mujer y cada hombre, cómo se tiene que comportar dentro de una familia estereotipada, cómo deben actuar, qué es bueno y qué es malo, qué es bonito, qué es feo, incluso qué tipo de educación debe tener cada género. Estos mutan y operan, dirá la autora, por una repetición insistente de sus narrativas, es decir, en los distintos discursos de la sociedad, sean estos políticos, religiosos, sociales, lo que informan los medios de comunicación, el arte, el cine, etcétera, van a repetir constantemente estas ideas que no siempre van a ser las mismas porque se van adaptando al contexto, pero que sí contienen un mismo mensaje. Y dirá la autora también que estos mitos se establecen como significaciones totalizadoras, es decir, como realidades universales, que entonces lo que hacen es dejar de lado cualquier diferencia que se presente, cualquier particularidad o individual que no responda a estas lógicas establecidas. Por lo tanto, al ser ideas totalizadoras, son ideas discriminatorias y generan una violencia simbólica. Dirá también que estos mitos, a presentarse como realidades universales, dejan afuera las diferencias de clase social, de cultura, de diferencias étnicas, etc. Y acá usa, por ejemplo, el mito de la mujer madre para explicar cómo el Estado o sus instituciones legitimizan esta promoción constante a la mujer madre sin tener en cuenta los conflictos a los que se enfrenta la clase baja, por ejemplo, que debe salir las mujeres de clase baja que deben salir a trabajar y de clase media también, y no tienen en sus empresas, en sus trabajos, sean públicos o sean del ámbito privado, guarderías a disposición para dejar a sus hijos. En este sentido, es en el que la autora va a referirse a la violencia simbólica que generan los mitos de la modernidad. Más allá de conocer estas manifestaciones de violencia, y también obviamente en contrapartida a las heterogeneidades, estos roles femeninos, se establecen diferentes estratos de resistencia y contrapoder que fisuran la hegemonía, esta hegemonía de poder masculino. También hay que considerar que la violencia física es la que generalmente se visibiliza más, pero no es la única. Hay múltiples, diferentes y en algunos casos hasta difusas formas que actúan de manera sincronizada para poder sostener el poder, como lo detalla la autora. Estos procesos de dominación que se manifiestan, por lo general no son masivos. Existen muchas particularidades como hay mujeres y los niveles de sometimiento que mantienen estas mujeres ya están inscritos en estos roles, aunque estos también brindan unas chances de dominación y de resistencia. En la dinámica de esta cotidianidad se establecen en estos mitos ciertos pactos, ciertas alianzas, en los estratos familiares de dominación material, romántica y de convivencia conyugal. Estas son políticas privadas que, por pequeñas, mínimas que parezcan, conforman una política organizada e institucionalizada que luego se ve a gran escala. Así, al mismo tiempo, se teoriza de manera política estas subjetividades. La teorización, o sea, al poner esto a niveles de análisis teórico, posibilita un análisis exhaustivo de las convergencias entre el ejercicio, el poder y las diferentes configuraciones de las subjetividades, base fundamental
de la perspectiva de género.